¿Qué tal, histéricos amantes de navegar por la autopista de la melancolía y las discusiones bizantinas? Yo soy Isa y hoy les espero el capítulo más educativo que he hecho para ustedes, ¿ok? Porque aquí no todo es risas y diversión, ¿ok? Aquí también vamos a aprender. Me puse el reto de desarrollarles un tema complejo en poco tiempo y en idioma mortal. Yo sé, parece difícil, pero vamos a intentarlo. Es más, César, pon el cronómetro, por favor. Gracias, no existe. Hoy en Misterio de la Literatura, lo que tu profe de español nunca te enseñó en la secundaria y en la prepa. A menos que hayas estado en una escuela primermundista, no seas ridículo. Novela versus cuento. 1, 2, 3, 4. Sé que mucha gente piensa que la diferencia esencial entre un cuento y una novela es básicamente la extensión. También, desde tiempos inmemoriales, los autores y teóricos se han encargado de hablar entre las particularidades de cada uno, lo que termina en explicaciones aburridas que te llevan a tener ideas serias sobre el suicidio o patear una foquita bebé. Preferiría que hicieran lo primero, la verdad. Y también sé que cuando hablo de una novela o un cuento, la idea general, pues sí, uno es corto y el otro largo. Pero no, en realidad las diferencias entre una y otro son abismales. Es como comparar un gizmo con un gremlin. Así que vamos a hablar del cuento y la novela. En primer lugar, uno toma un cuento para leerlo de preferencia en poco tiempo. Eso pasa casi siempre. Buscas una lectura que no te comprometa, algo que puedas leer de una sentada o que no te obligue a estar recordando dónde te quedaste la última vez. Ves por ahí un librito de cuentos y dices, sí, este mero. Pero la novela es más demandante. Es como esa novia de rancho a la que le tienes que explicar dónde estuviste minuto por minuto mientras no estabas con ella. La novela exige que pienses en un universo entero lleno de detalles y que hagas memoria de lo que ha pasado, porque después eso tal vez sea crucial para que entiendas lo demás. El cuento es ese romance de verano al que solo le interesa pasarla bien, ser importante para ti mientras dure, impactarte y luego separarse y todo chido, ningún compromiso, compa. Esta diferencia tan hardcore entre un género y otro es lo que ha llevado a diferentes escritores a hacer sus propias definiciones. Por ejemplo, Julio Cortázar usaba el boxeo para hablar las diferencias entre uno y otro. Decía que en la novela el escritor gana por rounds, mientras que en el cuento se gana por knockout. También nos dice que la novela es como una película, mientras que el cuento es más bien una fotografía. ¿A qué vamos con esto? A que todo está en el ritmo y la información, compa. ¿Estás perdido? Vámonos de regreso. En el cuento es súper esencial definir y mantener una tensión dramática, es decir, un hilo conductor que sostenga la historia a medida que el lector avanza. Lo fregón de un buen cuento es que tiene la capacidad de ser estable. En cambio, la novela puede darse el lujo de la inestabilidad. Es como si fuera un chavorruco o un hombre con andropausia que se puede comprar un convertible a sus 50. Puede ir hacia arriba, luego bajar, luego volver a subir, y así durante toda la historia. Esto, mijo, se da por algo llamado suministro de información, que es básicamente el cómo se las ingenia el escritor para contarte las cosas. El cómo y el cuándo, pues en lenguaje mortal. Las novelas se pueden permitir tener pasajes culés y no pasa nada, porque luego se redimen, sobre todo las largas. Y los cuentos, no. ¿Ven por qué todo el mundo anda por ahí escribiendo novelas? Los cuentos suceden como un flashazo. De pronto llega la luz y después se va. Segundo punto, las novelas pueden darse el lujo de extenderse todo lo que quieran, pero el cuento, no. El cuento debe ser eficaz como un enema. Qué mal ejemplo, ya sé. El escritor mexicano Luis Jorge Bull nos habla de la escritura como una casa y cada género representa una forma de recorrerla o habitarla. Para Bull, la novela sería esa casa donde se ven las habitaciones, las estancias, sus jardines ocultos y tiene incluso puertas selladas, así como lugares que los conectan los unos a otros como pasillos o escaleras. El cuento, por otro lado, nos dice que sucede en una sola habitación y que es imposible entrar y salir de ella sin experimentar un cambio. Nos dice, es necesario que el cuarto donde suceda el relato tenga buena acústica. La voz debe escucharse con claridad todo el tiempo, sin perder una palabra, pero al mismo tiempo comunicar una sensación de amplitud. Así los ecos que produce permitirán conjeturar la dimensión mayor del edificio. 3. Sé que estás pensando, si quiero contar algo, ¿debo hacerlo en cuento o en novela? Bueno, esa es una decisión nomás tuya, bebé deluxe. Muchos escritores dicen que la historia elige al género. Mark Twain decía que pasó años intentando escribir una novela solo para darse cuenta de que tardaba friegos porque en realidad debía ser un cuento.
Sí, lo mismo que tú le dijiste a tu novia cuando descubriste que después de 7 años de noviazgo siempre mejor no se casaban. Y que en cuanto lo escribió todo se dio solito. Nuestro precioso Felipe Garrido dice que el cuento corto es un relato donde un personaje afronta un conflicto y que su estética es la del relámpago. Lo cual nos lleva a otro punto bien importante. Este capítulo ha sido el más educativo en toda la historia de la literatura, maldita sea. Qué bonito se siente decir cosas interesantes. ¿Quieren impresionar a una morrita o a un vato que se cree intelectual? Ahí les va el vellocino de oro de las definiciones efectivas y rápidas. Como un enema, ya pues. La novela es sobre personajes y el cuento sobre tensión dramática. ¡Boom! Pásenme el Nobel de los diccionarios. ¿Cómo que eso no existe? Pues sí, una de las razones por las que una novela se da el lujo de ser larga es porque te va a hablar de personajes. Las novelas ahondan en la psique de sus protagonistas porque representan un universo. El voraz de los ensayos literarios bonitos, o sea, Italo Calvino, dice en el libro 6 propuestas para el próximo milenio que la novela del futuro, o sea, del siglo XXI, es aquella que tenga la capacidad de emular todo un universo. Se va a permitir tener un poco de todo: ensayo, poesía, narrativa y hasta información enciclopédica. Volviendo al lenguaje mortal, una novela va a desarrollarnos personajes porque es el desglose de universos y humanidad. Si le dijeras esto al cuento, él te respondería: no lo haga, compa. Y es porque el cuento tiene una función totalmente diferente. El cuento encierra un momento y devela un secreto. En su extensión breve tiene la capacidad de encapsular una verdad que tal vez funciona solo para esa historia, pero es secreta. Y al develarla, cada lector encuentra ahí una especie de lucidez personal. Los cuentos básicamente te hablan de la humanidad desde lo compacto. La escritora argentina Liliana Hecker nos dice: tajear un hecho, distorsionarlo, cambiarle o anularle alguna pieza son atribuciones que un cuentista puede tomarse sin ninguna culpa. No es el acontecimiento en sí al que debe serle fiel, sino a la luz secreta que descubrió en ese acontecimiento, aquello que lo llevó a querer narrarlo. Conclusión: cada género literario tiene la función de ayudarnos a ver el mundo desde perspectivas diferentes. El cuento jamás ha sido el género popular en las librerías, pero sí es uno de los más respetados. La mayoría de los escritores suelen decir que para probar su talento, un escritor debe ser capaz de escribir un buen cuento. Y dice un verso sin esfuerzo. En realidad tiene más que ver con la personalidad del creador, la manera en que suele ver el mundo y en cómo desea expresar sus historias. Por ejemplo, la canadiense Alice Munro fue la primera escritora dedicada exclusivamente al cuento en ganar el Premio Nobel de Literatura. Borges también dedicó su vida literaria prioritariamente a la poesía y al cuento. Todo está en la lente con la que se mira y los secretos e historias que deseamos compartir al mundo. ¿De qué les va a servir todo esto que acaban de aprender? Ya tampoco sé, pero seguro sienten bonito en una parte de su interior y eso es lo importante. 1, 2, 3, 4. ¡De la literatura!